Y la persona con quien vamos a hablar, ya desde la semana pasada quería tener una conversación con él por algo que viene denunciando con nombre y apellido, en un medio en el cual hay mucho miedo, y por eso no se multiplican muchas denuncias, pero en off, porque se ha conseguido instalar un estado de terror entre laburantes que tienen que ver con cuestiones que antes el Estado atendía. Y encima ayer se nos sumó otro tema que también va a ser interesante de tocar con él como cineasta, que es lo que está sucediendo, o lo que se está concretando, porque ya sabíamos que estaba sucediendo en el Instituto Nacional del Cine. Goyo Anchou es director, es productor, es historiador, ha escrito libros que tienen que ver con un estudio concienzudo de la historia del cine argentino. Dirigió una película sobre Batato Barea muy interesante. Ahora le podemos preguntar si está en alguna plataforma donde la puede ver la gente, porque la peli de Batato es un gran retrato de ese personaje inolvidable de la escena independiente argentina. Y está en comunicación con nosotros aquí en AM530 y lo saludamos ya agradeciendo el tiempo. Goyo, muy buenos días. Aquí Eduardo Fabregat, Jorge Duarte, Valentina Castro, te saludamos en Siempre Soy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por comunicarse. No, por favor. Bueno, Goyo, arranquemos por lo que se viene hablando, muy entre pasillos, en off, por este clima de terror, porque hay mucha gente que sabe que su fuente de trabajo o sus posibilidades de trabajo están amenazadas, que es actos directamente de censura, ¿no? Como una especie de menú de cosas que no deben presentarse o proponerse desde los programadores en los centros culturales. Sí, es como supervisión de contenidos y código de censuras. Eso fue el término en que la gente encargada de esta sala se refirió a la situación cuando nos explicó el problema que podíamos llegar a tener si quisiéramos programar de manera conjunta un ciclo de estrenos o de preestrenos con ellos. Esa lista, por supuesto, ellos no estaban de acuerdo, pero por una cuestión de obediencia debida tenían que ejercerla, porque si no peligraban sus trabajos, porque sabemos muy bien que desde la administración pública en este momento no les tiembla el pulso a la hora de dejar sin trabajo a la gente, sobre todo si son trabajadores del campo cultural. Claro. Así que ese miedo desde el punto de vista de los trabajadores de los centros culturales, que son los encargados ahora de aplicar a pesar suyo este código de censura, es muy comprensible. Claro. Es muy comprensible porque es una sensación de miedo y de maltrato que está en toda la administración pública. A la gente se le está cayendo el pelo por la angustia. Es una situación muy muy angustiante. Lo que quizás no sea tan justificable es el silencio de todas las demás personas que se encuentran con ese código de censura. Porque, por ejemplo, una de las cosas que no se pueden hacer es pasar películas con contenido feminista. Claro, sí, a ver, detallá cuáles son las temáticas prohibidas. El código tal cual fue recitado a nosotros fue: no se puede pasar contenido LGBT, no se puede pasar contenido feminista, no se puede pasar contenido que elogie el gobierno anterior, no se puede pasar contenido que critique la dictadura militar, y no se pueden pasar películas con Lali Espósito, aunque sea una escena. Si hay una escena de Lali Espósito, no se puede pasar. Es casi ya como el paso de comedia, ¿no? Digo, ya es atroz lo que está contando, pero y no Lali Espósito, ¿no? Es casi como el y no Lali Espósito, es un problema que estuviera Lali Espósito. No podemos poner Puan, por ejemplo, es una película que es bastante popular, que tiene un par de escenitas con Lali Espósito. No se puede pasar Puan. Sí, además de la temática de Puan, ¿no? Que plantea ciertas cuestiones sobre la educación, pero ahí el problema sería Lali Espósito, no lo que está planteando Puan. El problema es Lali Espósito, porque Puan no habla mal de la dictadura. Claro. Sí, el problema es Lali Espósito, y son cosas, Eduardo, que la verdad, es muy verosímil
O sea, nosotros nos fuimos como con un vacío en la boca del estómago por el hecho mismo de que se nos recitara un código de censura que implicara que no se pudiera hablar mal de la dictadura. O sea, con una sensación de irrealidad muy grande. Claro. Pero si te lo pones a pensar un poco, es muy verosímil, sí, porque lo están diciendo todo el tiempo de forma pública, desembosada, y con aplausos masivos de muchísimos sectores de la sociedad y de los medios. Lo dicen, o sea, abiertamente y hasta con orgullo. Lo usan como bandera, o sea, es como una bandera de una especie de revolución cultural de ultraderecha que ellos están proclamando y que tiene mucha adhesión pública. Es así, estamos acostumbrados a eso. El problema es que desde el otro lado estamos muertos de miedo y no decimos nada. Claro. Estamos hablando, le cuento a la gente, Goyo, hago una pausita por si alguien se está enganchando ahora. Estamos hablando con Goyo Anchou, es cineasta, ha dirigido películas, es un estudioso del cine, ha escrito libros sobre historia del cine argentino. Imagino que, bueno, hay paralelismos obvios, ¿no? Vos que estudiaste precisamente la historia del cine argentino y situaciones sociopolíticas en diferentes momentos, imagino que hay paralelismos obvios con otros momentos de la Argentina en este buscar manipular los contenidos que pueden llegar a la gente. Hay paralelismos obvios y hay estructuras de problemas heredados que venimos arrastrando de generación en generación y que por no resolver los problemas profundos estructurales que tiene la actividad cinematográfica en Argentina, por no encarar los problemas de fondo que tiene la política de fomento, en parte estamos en esta situación. Claro. De desconexión profunda entre la producción de cine y la audiencia nacional. Que no es por culpa específica de nuestra generación, es algo que venimos arrastrando desde por lo menos 1958, cuando Torre Nilsson rompe el bloqueo de exhibición a cine argentino a través de la política de prestigio en Cannes. O sea, a partir de entonces, una proporción cada vez más grande de la producción argentina encuentra la justificación para estrenar en el país que sea aplaudida en Europa. Claro. Eso desde el 58. Claro. Y es algo que uno lo sigue escuchando como justificación para que la gente vaya a verlo. Y 4 generaciones después, yo no creo que haya mucha gente que quiera ir a ver una película argentina porque la aplaudieron en Rotterdam o en Locarno. Son cosas que de tanto usarlas se gastan, creo. Bueno, de algún modo el decreto que se dio a conocer ayer, el 662, que reglamenta varias cuestiones del Instituto del Cine, vuelve a plantear un poco eso, ¿no? Cuando habla de que solo se debe fomentar aquello que esté garantizado con el aplauso del público, con que vaya mucha gente a verlo, lo cual además es paradójico, ¿no? Digo, no estás dando ningún tipo de aporte para que esa película llegue a un público. Y además, si no llega a un público, tampoco le vas a dar fomento. Hay una trampa evidente ahí. Sí, buscan la aniquilación del sector, eso ya lo sabemos, pero es el programa cultural que tiene esta administración para el cine nacional es muy parecido al que tenía el de la dictadura militar. Si uno se encuentra con viejos colegas que eran estudiantes de cine en la época de la dictadura, se encuentra con que los directivos militares decían tienen que salir a hacer películas como las de Olmedo y Porcel, claro, en plena dictadura. O sea, esa imagen de cultura pública es la misma que tiene esta gente, claramente. Goyo, vos fuiste programador del Festival de Mar del Plata. ¿Qué futuro le ves al festival? El único de clase A de América Latina, ¿no? Y el decreto también habla claramente de los fondos que se emplean para ese festival y para Ventana Sur. Vamos a ver cómo se las ingenian para trabajar en esas condiciones de bajo presupuesto y hay que ver cuánta supervisión de contenido tienen. Hay un problema ahora con el Festival
de Mar del Plata, y es que no se sabe qué está pasando. Claro. ¿Qué está pasando? O sea, dentro del festival, en qué condiciones están trabajando. Hay un problema, Eduardo, en realidad con la cultura festivalera en sí. Porque no se sabe qué pasa con el Festival de Mar del Plata. El Festival de Buenos Aires tampoco es lo que era, sigue siendo un foco de concentración y de reunión de la actividad, pero no es el emporio cosmopolita e internacionalista que era hace 20 años en su momento de auge. Eso yo creo que, más allá de las gestiones específicas de cada festival, tiene que ver con el circuito internacional en sí de los festivales, que ha pasado a ser algo demasiado endogámico, yo creo, y que no tiene vasos comunicantes con el resto de la sociedad. Yo creo que eso es un proceso de alienación que contribuye a el problema profundo que tiene el cine argentino en este momento, que es la falta de llegada a la audiencia, pero porque no tiene maneras de llegar. Claro, y si además la cuota de pantalla, que como vos decís, hay problemas que arrastramos hace rato, la cuota de pantalla no es que fuera la panacea, ni que se cumpliera estrictamente, ni que fuera una gran solución, pero bueno, existía. Este decreto elimina la cuota de pantalla directamente, o sea, le niega aún más el acceso a un cineasta independiente a alguna sala donde su película se pueda ver, lo condena medio a buscar en el circuito alternativo sí o sí. Sí, mira, el único momento que funcionó históricamente la cuota de pantalla fue en el primer gobierno de Perón, primer y segundo gobierno de Perón. Ajá. Ahí había una cuota de pantalla estricta, que si vos hacías una película chiquita, tenías asegurado un mercado interno que te permitía recuperar la inversión y poder poner plata para hacer lo siguiente. Así pudieron hacer sus productoras Armando Gó, los hermanos Carreras, todas esas películas chiquitas que surgen, en esa época surgen bajo la protección de la cuota de pantalla. Cuando lo golpean a Perón, ese sistema, cada vez se produce un boicot de la exhibición, los exhibidores se niegan a pasar películas argentinas, hacen contratos a largo término con las exhibidoras norteamericanas, que es mucha guita, y se rompe ese bloqueo con la política de prestigio de que las aplaudan en Europa para justificar que las presenten los exhibidores acá. La cuota de pantalla después se intentó regular a través del Inca, fue una de las columnas de la ley de cine del 94, pero se promulgó en la ley de cine del 94, es lo que supuestamente viene a voltear este decreto, pero nunca se pudo terminar de aplicar. Claro. La cuota de pantalla que salió en la ley del 94 nunca se aplicó, porque vos vas a cualquier cine de cadena, industrial, profesional, y no hay cuota de pantalla, y eso no pasó nunca, o sea, que se pudiera hacer respetar lo que decía la ley. Para solucionar el problema de la cuota de pantalla, de la presencia de las películas argentinas en el menú de oferta del mercado para los espectadores dentro del país, se crearon los espacios Inca, de los cuales el único que funcionó, donde se armó la movida, fue el Gomón. Claro. Entonces, el único sitio ahora donde se está aplicando cuota de pantalla, o sea que el Inca te da un certificado que dice tu película, tiene cuota de pantalla o no tiene cuota de pantalla. Por ejemplo, yo que soy independiente, tengo una película que no tiene cuota de pantalla. Pero si tiene cuota de pantalla, tenés aseguradas 2 semanas en Gomón. La continuidad. 2 semanas. Claro, sí, no estamos hablando de mantenerla, de hacer, 2 semanas, un laburo mantenerla. Es muy poco. Claro. Eduardo, es muy poco. Es un trabajo que lleva 4 años, 3 años hacer una película. Sí, o sea, es desproporcional. Ahora, cuando dice, ¿cuándo fue? Anteayer, se acaba la cuota de pantalla. ¿Eso qué implica? Si el único sitio donde se estaba aplicando cuota de pantalla era el Cine Gomón. No sabemos todavía qué significa. ¿Qué podría significar? Que van a regular la programación del Gomón. Que van a incluir estrenos de... Intensamente 2 en el Gomón.
Por ejemplo. Como si le faltaran pantallas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pero siempre, o sea, eso es como la naturaleza expansiva de la industria norteamericana. Siempre quiere más y quiere menos de una posible competencia. Eso es un objetivo que sabemos que está. Pero, o sea, sincerémonos, lo de la cuota de pantalla era como... Había un poco un chiste, porque tampoco es que la red de espacios cintas de la Acción Federal de Ica había sido un éxito. Fue una idea bellísima, una gran idea. Pero si de toda una red federal solamente funciona el cine que tenés en el microcentro porteño, bueno, hay que rever un poco, que es lo que salió mal. Claro. Pero bueno, ponen al frente... Fue una gran idea, pero o sea, que funcionó en un solo sitio, que se armó entonces, o sea, son muchas cosas que hay que repensar. No es solamente salir a movilizarse para que deroguen el decreto, que no creo que lo hagan por una movilización, sino ponerse a pensar profundamente qué es lo que ha venido estando mal en la política de fomento del cine en Argentina, y agravó problemas históricos que ya teníamos. Claro. Los agravó por no hacernos cargo, básicamente. Sí. No hacernos cargo. El más importante es el de la exhibición. Sí, claramente, o sea, cuando el gobierno decide poner un burócrata al frente del Instituto del Cine, claramente tampoco va a buscar resolver esos problemas, no poner una persona que sepa del medio audiovisual, así que no, claramente no se va a poder avanzar y perfeccionar y arreglar lo que estuvo bien pensado pero que está mal implementado, sino que, bueno, claramente el objetivo fue poner un burócrata que arrase con todo, no que resuelva las cuestiones. Sí, bueno, pero ellos, entonces, ¿qué pasa, Eduardo? Ellos son ellos piensan como piensan, sí. Y es como, bueno, es muy difícil cambiarle la cabeza a esa gente. Yo creo que, o sea, lo que nos tenemos que preocupar es lo que estamos pensando nosotros. Claro, sí, claramente. O sea, ¿cómo nos vamos a parar frente a lo que es la eclosión de una crisis histórica que ahora se manifiesta de esta manera terminal y fulminante, pero que tampoco estaba bien hace un año, porque hace un año este estrangulamiento de exhibición del cine argentino seguía existiendo. Hace un año, acá en Argentina, en un gran porcentaje de los casos, se armaba una película que llevaba años y años de producción para que la consideraran un número muy reducido de comités de selección europeos, y después tuviera 2 semanas como mucho en el Gomón, si tenían la cuota de pantalla. Claro. Entonces, o sea, es como que la estructura estaba sobre cimientos muy débiles, que no son producto de esta generación. Lo venimos arrastrando desde por lo menos la Libertadora, o sea, desde hace muchísimo tiempo que no se está repensando el sistema de fomento. Y yo creo que en eso hay como un consenso entre los diferentes sectores de la actividad audiovisual, que el gran problema del cine argentino es la exhibición, porque se hace cine que no se puede ver acá. Se hace cine, viste, para ver qué circuito de festivales haces. Si entró en el Festival de Viena, genial, buenísimo, podés pegarse un viaje. Pero eso justifica el hecho de seguir haciendo películas. Goyo, te agradezco el tiempo, la claridad. Seguiremos muy de cerca este tema, tanto del Instituto del Cine como de estos actos de censura que marcan una cosa aún más grande y aún más grave, que tiene que ver con las políticas generales de este gobierno, porque el instaurar el terror tiene que ver no solo con las temáticas, sino también con domesticar, ¿no? Tener bien controlado el pensamiento general y los supuestos sentidos comunes, así que estaremos muy atentos frente a eso. Te agradezco el tiempo y los conceptos. De nada, Eduardo. Yo creo que el paso previo para poder hablar con inteligencia de los temas, de los problemas profundos que tenemos, es empezar a hablarlos. Porque si nos quedamos callados la boca y estamos viendo cada quien
cómo hacer para no llamar la atención, no generar enemigos, evitar represalias, y yo no creo que esto termine muy bien. No, es la actualización del no te metas. Exacto. Te mando un gran abrazo, Goyo, gracias.